¿Será? ¿Y qué es lo que dirá? No los conozco. ¿Será que un padre puede desconocer a sus hijos? Claro, desconocerán a aquellos que se hacen pasar por hijos, que se disfrazarán de hijos. Yo estuve almorzando una vez en tu casa, sí, pero eso nunca es hijo mío. Spurgeon lo decía de una manera más tajante y seca. Spurgeon decía: el que una rata entre a un establo no lo convierte en caballo. Porque a las predicaciones de Charles Haddon Spurgeon allá en Londres entraban miles de personas, pero él veía sus vidas y no veía frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasará el día que seamos levantados en las nubes con los familiares a los que tanto les dijimos? Y voy a devolverle a mi mamá. La predicación de mi mamá ha sido desde hace 50 años. Ha sido: mi hijo, arrepiéntase, si no se va para el infierno. Qué falta de tacto. A mis sobrinos, a sus nietos y bisnietos: mi hijo, deje ese licor, deje esas costumbres, vuelva los ojos al Señor, porque cuando venga se va para el infierno. Sí, amados, eso va a pasar. No sé cuántos mensajes se le acumularán a alguien allí diciendo: ¿y ahora qué sigue? ¿Usted sí vio? Sí, todo ojo le verá. La palabra dice: Cristo viene en las nubes, todo ojo le verá, incluso Israel, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo y llorarán. Si el jueves ustedes vieron, ¿recuerdan la porción bíblica para la lectura bíblica de un año? ¿A qué correspondía la del jueves? Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Tal cual. El Señor llegó cuando todos estaban dormidos, y la palabra dice que como un ladrón en la noche, que no avisa que va a llegar. Todo el mundo dice: ¿qué tal que llegue un ladrón? Y dice que así será la llegada, desapercibida, no esperada. Y dice Mateo 25 que de repente llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron a la fiesta, y el esposo cerró la puerta. Y cuando llegaron, las vírgenes insensatas empezaron a golpear: ábrenos. Y la respuesta fue la misma: no las conozco. No hace parte del mensaje de hoy, pero es una realidad que debemos recordar todos los días. Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Y la palabra continuamente, hoy el Señor nos va a hablar y nos va a decir: esto que hoy hablo es para que estemos preparados para ese momento. Es una realidad. Allí donde están, cierren sus ojos. Es para que no nos distraigan. No es una forma bíblica que hay que hacer. Amado Señor Dios, Padre bueno, gracias por recordarnos, amado Dios, que estuviste dispuesto a entregar tu Hijo, sacrificarlo, para que nosotros hoy podamos estar frente a ti, para que cuando llegue el momento de ser levantados en las nubes, nuestras lámparas tengan el aceite necesario, que es la llenura del Espíritu Santo, para entrar y estar con el novio. Padre amado, háblanos hoy, y que tus palabras sean mucho más que un mensaje más, que una predicación más. Que tus palabras trasciendan nuestros oídos y sacudan y conmuevan nuestro corazón. Que tu palabra viva y
y cortante como espada de dos filos, penetre en mi vida hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna mis pensamientos, que discierna mis intenciones, que me lleve a conocerte más. Necesito hacerlo, Señor. Gracias, Padre bueno. Háblanos pues, así tus palabras nos incomoden, así tus palabras nos quemen, pero son necesarias. Gracias, mi amado Señor y Rey. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias. Amados, por un tiempo, meses, hemos venido hablando a través del apóstol Santiago en su epístola universal, quien tiene como propósito que toda la iglesia, hoy nosotros en este lugar, así como hace 2000 años, para los que estaban, para los que tenían a la mano la palabra, nos estaba llamando a fruto espiritual, es decir, a crecimiento, a madurez. Ese es el propósito de Santiago. Cuando en el capítulo 1, verso 22 nos dice: dejen ya de ser oidores, que se sientan a recibir un mensaje, toman notas y 3 días después ya lo han olvidado. Tienen que tomar esa palabra y volverla a vida. Sean pues hacedores y no solamente oidores, porque si eso pasa, se estarán engañando ustedes mismos. Y eso de engañarse a uno mismo, uno como que dice: no, es absurdo, no puedo engañarme a mí mismo. Sí, así es. Y entonces el mismo Santiago nos pone un espejo y nos dice: mírese en el espejo. ¿Cómo está? Y no, estoy bien. ¿De verdad? Nos pone a evaluar frente a un espejo, es decir, frente a nosotros mismos, nuestra realidad espiritual. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y entonces el llamado a madurez que Pablo en Filipenses nos tiene muy claro, dice que la madurez es un proceso que comienza el día en que, por Romanos 10, habiendo oído la palabra, creímos en el mensaje y aceptamos que Jesús viniera a vivir en nuestra vida a través de la persona del Espíritu Santo. Ese es el inicio de este proceso. Y entonces hay recién nacidos espirituales, bebés espirituales, gateadores espirituales, caminadores espirituales, niños espirituales, adolescentes espirituales, y el propósito es que alcancemos la madurez espiritual. La epístola de Santiago nos muestra es cómo evaluar el punto, mi etapa espiritual, a ver si ya somos maduros. Y la mejor forma de evaluar nuestra madurez espiritual, lo veíamos la semana anterior y aquí retomo, es a través de la identidad. ¿Quién es Fernando Arango hoy? 8 de junio de 2025. Con relación al Fernando Arango de un día también de junio de 1982. ¿Será que ha cambiado? Porque si no ha cambiado, no he hecho nada en más de 40 años. Y el cambio no es como quien maquilla. Hay personas que tienen un carro estrellado y cuando lo van a vender, lo maquillan y le tapan los rotos y lo podrido y una vez lo ven medio. No hay manera de maquillar, de disfrazar nuestra realidad espiritual. Porque el que nos conoce, el que discierne nuestro corazón, sabe cada uno, conoce todos nuestros detalles, nuestras actitudes, nuestros planes, nuestros moveres, nuestros fracasos, todo lo conoce. Y entonces la semana anterior hacíamos aquí eco a un programa de televisión
televisión que se llama Yo Me Llamo, y cómo un personaje que se para allá delante de los jueces, delante del público y delante de millones que lo están viendo, se para y dice, y yo les hablaba de Vicente Fernández porque es de los personajes que más se presentan allá, y entonces el hombre se paraba y decía: yo me llamo Vicente Fernández, y empieza a cantar, y uno lo mira y dice: canta exactamente igual, y tiene el mismo sombrero, y el pelo blanco y el bigote negro y las patillotas y el vestido, y se para así, es igualito. Y llegan los jueces y le dicen: no, le falta mucho para Vicente, porque resulta que esa persona que está allí ahora se identifica con Vicente, y él se las cree y dice: yo soy Vicente Fernández. Pero los que conocen más a Vicente dicen: no, Vicente no usa el cinturón en el tercer botón. Y empieza a decirle: él nunca coge el micrófono con la izquierda, él se da 2 vueltas en el carro y lo coge con la derecha, y empieza a hablar de detalles que uno pasa por alto, pero que son reales. Y cuando canta le dicen: esa A, él la acentúa solo al final y no al comienzo. Y el hombre empieza a ver y va y dice: oiga, de verdad, así es. Y entonces yo les decía, cada uno de nosotros no está en un reality, está en la realidad cristiana, en la que todo el mundo está mirándolo cuando uno dice: yo soy Jesucristo. Porque estamos llamados a ser a la imagen de Cristo. A mí me impacta cuando desde Génesis 1:26 Dios dice: haré al hombre a mi imagen. Bueno, allí Elohim, que es el plural de Dios, lo haré a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Adán es hecho a imagen de Dios. Y dice en el capítulo 4 de Génesis que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo a su imagen y semejanza, quien puso por nombre Enoc, que es la raza de la restauración, no en Adán sino en Enoc. Y entonces el propósito de Dios fue hacer al primer hombre a su imagen y semejanza, y que de allí en adelante, a través de las generaciones, se replicara la imagen y semejanza de Dios. El hombre estaba hecho para que continuamente, por generaciones, se pareciera a Dios. Y el propósito de Satanás en Génesis 3 es desdibujar esa imagen y poner en él otras imágenes. ¿Y cómo que lo ha logrado? ¿Cómo que lo ha logrado? Vivimos en el siglo XXI y nos aterra ver la maldad, la impiedad de la gente de hoy. Pero cada generación ha vivido lo mismo, porque desde la caída se desdibujó la imagen y semejanza de Dios. ¿A qué viene entonces Jesús? La obra de la cruz entonces nos vuelve a nosotros los cristianos al camino en donde debemos retomar la imagen de Dios. Ese es el llamado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Recobrando la identidad de Cristo y haciendo el mismo ejercicio de ese falso Vicente Fernández, de empezar a creerme que soy como Cristo. Y para poder empezar a aplicar a mi vida el carácter de Cristo, tengo que empezar a sacar de la mía, de la imagen desdibujada que adquirí de mi padre, de mis abuelos, de la sociedad, de la cultura. Entonces empiezo a sacar cosas mías y yo identifiqué lo que tenía que sacar: orgullo, mentira, y cada vez que sacaba algo lo reemplazaba por algo de Cristo. Esto tiene que salir de mi vida. Y entonces, cuando soy honesto con Dios y me miro al espejo, digo: uy, qué mal estoy,
Qué terrible esto. Y recordábamos aquí la diferencia entre una imagen frente al espejo de un hombre y de una mujer. El hombre se mira y se siente: ¿cómo estoy de bien? Y la mujer, así esté perfectamente maquillada y vestida, siempre va a decir: uy, no, uy, aquí me falta, qué terrible me veo. Pero estás perfecta. No, yo voy a cambiar esta. Porque ellas son muy exigentes en cuanto a cómo se ven. La pregunta es: cuando yo asumo mi realidad, mi identidad, ¿qué tanto de Cristo me falta? Bíblicamente, ¿cuál es la meta? La meta es la perfección. Oiga la palabra, perfección. Porque si es llegar a la imagen de Cristo, pues Cristo es perfecto. Filipenses, capítulo 1, por favor, verso 6. Aleluya. Muy bien, esta es la versión, una traducción muy bien. Pablo dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Proceso, comenzó y continuó, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y entonces pone un comienzo y un final. El comienzo, mi encuentro con Cristo. El final, cuando Cristo vuelva. El día del arrebatamiento. Ese día podré decir. Ahora, el mismo Pablo dice: mire, estoy hablando de crecer y madurar espiritualmente. Porque Pablo reconoce que mientras estemos vestidos de esta carne miserable, y cuando digo miserable, estoy tomando las palabras de Pablo en Romanos capítulo 7. Cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me impide hacer las cosas buenas y me lleva a hacer las cosas malas? Entonces, este proceso del que Pablo habla, dice: el que comenzó y le muestra la meta hasta que Jesús vuelva, va a estar en ese proceso. Dios es Dios, perfecto. Y entonces, cuando un niño nace, uno no puede pretender que se valga por sí solo. Empieza ese proceso, el niño espiritual. Recuerdo con Marina y con Sarita y René, en la iglesia donde estábamos, ¿cuántos cursos de padres espirituales hicimos? Cada curso con una cartilla, ¿sí? Curso de padres espirituales. No era opcional, no era opcional. Inscríbase ya curso. Uy, no tengo tiempo. No es que no tenga tiempo. Y entonces llegábamos, se inscribían y le pasaban los dos manuales de padres espirituales, y de una vez le apuntaban: debe 50,000. Eso ya sabíamos que era así. Y entonces terminábamos ese curso de padres espirituales, y entonces padres espirituales 2. ¿Cuál era el propósito? Ser conscientes que si nosotros ya estábamos hayamos alcanzado la madurez para tener un hijo espiritual, no podíamos ser padres espirituales irresponsables, y entonces teníamos que ayudarnos en eso. Es decir, para el proceso que dice allí que comenzó la obra, la continuará, la continúa a través del Espíritu Santo y la iglesia. Es una sociedad continua. La iglesia está hecha para ayudar a los niños espirituales a que cuando ya tiene 4 años y está sano, papito, no puede seguir gateando. Papito, ya es momento de dejar pañales. El autor de Hebreos lo dice en el capítulo 5. ¿Cómo así? 15 años y sirvieron bandeja paisa y sirvieron ajiaco, al niño tráigale una compota.
Eso lo dice Hebreos en el capítulo 5. Oiga, ya, usted ya en un momento, su aparato digestivo ya puede digerir comida sólida. Nosotros somos espirituales, todos los que estamos aquí, que hicimos una profesión por Cristo, es decir, que públicamente profesamos nuestra decisión: sí, acepto, necesito a Cristo en mi corazón siendo mi Señor y Salvador. Ahí comenzó el proceso. Y empieza a despojarse de nosotros la identidad que traíamos. ¿Quién era yo sin Cristo? Yo, ¿cómo no lo voy a recordar? 19 años de vida, lleno de ideas en la cabeza. Bueno, uno a los 19 años es el rey del mundo, ¿no? Ya no respeta padre y madre, ya está en edad de novia, está de novia en ese tiempo, ¿no? La edad de novia es como 13 años, todavía no me cabe. Pero uno asume que es, y entonces está en la plenitud de salud física. Es decir, lo tiene todo. Y cuando yo lo tengo todo, pues no necesito a nadie. Y me presentan a Cristo. ¿Y para qué lo voy a necesitar? No es que a su vida le falta mucho, no, yo lo tengo todo. Y comenzó el proceso. Y como yo me resistí, la naturaleza carnal, si lo tengo todo, hasta que hubo algo sobrenatural, un toque del Señor. Miren, amados, yo sé que ustedes han experimentado, un toque del Señor no lo resiste nadie. No lo resiste nadie. Y un día voy a una reunión de jóvenes, y esta historia ya la he contado, y entonces yo llegué a ver qué había, ¿no? Pero espiritualmente, y ese día entro allí y siento algo, y algo me pasa, y no puedo estar más con ellos, y me hago en un rincón y me pongo a llorar. ¿Qué me pasa si soy un varón? ¿Qué es esto que me pasa? Y empecé a llorar. Pero cuando lloraba, sentía paz. Se me estaban quitando de mi vida un montón de pesos que yo mismo no había identificado. Es más, y guarden esto en su corazón, estaba el Señor llevando a cabo en mi vida una sanidad de algo que yo no conocía. Cargas ancestrales, cosas de mis bisabuelos, nuestros bisabuelos y abuelos, por la situación social y religiosa, estaban dados a hacer pactos y cosas que ellos lo asumían como normal, y nos ponían la pulserita esa para que no nos diera el bujo y para librarnos de malos espíritus, y todo eso eran pactos con el diablo. Nos estaban atando. Teníamos sobre nuestra espalda una cantidad de cosas terribles. Es más, ¿cuántas todavía quedarán allí? Hay personas que sufren de ansiedad, depresión, estrés, y cuando uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué situación ha vivido? Y resulta que aparentemente lo tiene todo. No tiene problemas, pero no resiste unos ataques de ansiedad. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Aquella noche, viernes 21 de junio, yo lloraba, y cuando lloraba eran quitado de mí cosas, y entonces era un llanto gozoso. Oh, qué bien me siento, qué bien. 5 minutos, 10 minutos, media hora iba allí, y nadie me habla, déjeme aquí. Yo nunca había sentido eso, jamás había sentido eso. ¿Qué había pasado? Había comenzado en mi vida una buena obra. Cada uno ha experimentado la suya, y si no la ha experimentado, déjeme decirle, es tiempo de ponerse delante de Dios y decirle: Señor, yo no sé qué es lo que siento, pero me niego a caminar un día más de mi vida sin ti. Y allí comenzó ese proceso, y empieza a despojarme de cosas que yo amaba.
Yo amaba la música rock, Beatles, era lo mío. Y lo primero que hago es coger mis álbumes y mis discos y cancioneros de los Beatles y los voy a quemar. Y un sobrino me dice: no, tío, no, regálemelos por favor. Y yo: cójalos, eso ya no hace parte de mi vida. Y yo decía: ¿cómo hice yo eso? Y empezaron a hablar cosas que yo no entendía. Yo no lo entendía. La buena obra. Y llego a la iglesia y entonces me empiezan a cobijar en la iglesia y yo voy y le cuento a mi novia, la muchachita en aquel tiempo: amor, me pasó algo hoy. Ese mismo domingo para la iglesia los dos, y allí ella también recibió ese regalo, la buena obra. Al poco tiempo, clase de nuevos creyentes. Primer tema, la fe. ¿Recuerdas, amor? La fe. Jorge Munevar, la fe. Partió mi vida en dos, el concepto de fe. Porque yo nunca había oído de la fe bíblica. ¿Qué era la fe bíblica? La hemos estudiado hace casi 2 meses. La fe en Dios. Yo en qué andaba, yo en qué mundo estaba viviendo. La obra. Y tenía que salir de mi vida los conceptos erróneos de fe. Y así cada vez iba creciendo y cada vez sentía más ese proceso. El Espíritu Santo viviendo en mí y la iglesia haciendo lo suyo. Allí mismo avanza 2 capítulos, Filipenses capítulo 3. Verso 12. Empecemos por el capítulo 3, verso 1. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Cómo dice? No, el título. Sí. Prosigo al blanco. Es decir, allá está la meta. Allá está la meta. Como estamos en ese proceso y tenemos un enemigo acérrimo, Satanás, ¿qué es lo que tiene que Satanás hacer? Estorbar el camino. El camino es el camino a la madurez, el camino al crecimiento, el camino al fruto, el camino a la meta. Y entonces utilizan las zancadillas espirituales. Este mundo está lleno de distractores, nos traza trochas. No, venga, métase por aquí y le rinde más. Y después que uno tome un camino torcido, no hay nada que hacer, como en la obra de Juan Boyán, hablando del peregrino. Tomaba un camino y se perdía y iba a dar. El propósito de Satanás es estorbarnos en el camino y ponernos cosas muy parecidas a la verdad bíblica. Un día hablando aquí de verdades, que no hay cosa más peligrosa que algo que se parezca mucho a la verdad. Porque si me va a tratar de desviar por algo que yo abiertamente veo que es satánico, pero cuando me muestra algo muy parecido a la verdad, qué peligro. Pablo, consciente de esto, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Pablo es una defensa de su ministerio, ¿no? Y dice que la verdad de él es llegar a Cristo, alcanzar la madurez. Y entonces dice: no es que ya lo haya alcanzado. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Por favor, muévase en esta dirección. Perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús, sube por favor,
no, es que el parlante me estaba estorbando. Primeramente me hizo suyo. Ahora sí, avancemos. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Esto es. No hay cosa que más nos impida avanzar que un pasado no resuelto. Una situación que la dejamos a medias, una relación que ni sí ni no, sino todo lo contrario, un negocio que se invirtió pero finalmente no se hizo, y cuando uno va avanzando viene y se le presenta. Y aquí Pablo lo que dice es: miren, si usted quiere avanzar a la meta, haga un alto en el camino, evalúe lo que dejó atrás inconcluso, lo que dejó iniciado y no terminó, frustraciones, traumas, cosas del pasado. Por favor, pare, sánelas, legalice la situación, póngala en orden y ahora sí, continúe. Y Pablo dice: yo prosigo a la meta, a la perfección para la cual Jesús me hizo suyo. Identidad. Y la manera es: olvido el pasado y pongo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Bueno, Pablo entonces le dice a la iglesia cristiana de Filipos, una iglesia como la nuestra, porque tiene el mismo Espíritu Santo, fue redimido con la misma sangre de Jesús allá en el Calvario, tiene el mismo sueño y propósito de estar en la eternidad con Dios, va a ser levantada en el arrebatamiento. Recuerden cómo va a ser eso, ¿no? Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera carta les dice cómo va a ser. Todos esos cristianos que han muerto esperando serán los primeros que van a ser levantados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas tumbas se van a abrir, el mar devolverá a sus muertos, el fuego de las cenizas volverá y los armará a los redimidos. Y a nosotros, decía Pablo, los que todavía estemos vivos, seremos los últimos en ser levantados en las nubes. Allí nos levantará. Entonces, toda la iglesia de todos los tiempos, incluido la de Filipos hasta Examen, el día de hoy, tenemos una identidad absoluta en la obra de Jesús. Esperamos lo mismo, caminamos en lo mismo, tenemos los mismos problemas, claro, actualizados al 2025, pero el problema es el mismo, porque el problema para el ser humano comienza en el corazón, y el corazón del hombre no ha cambiado. Las actitudes de Eva en el Edén son las mismas actitudes del ser humano hoy, tal cual. Entonces, Pablo nos dice: ya tenemos claro, comenzamos un proceso, nos muestra el fin, nos dice la manera, pero hoy pongámonos en cuál es el punto. Ayúdenme con la segunda carta de Pedro, por favor. Bueno, no, primero vamos a Romanos 8:29, después vamos con Pedro, que es bien interesante y lo hemos estudiado mucho. Romanos capítulo 8. Verso 29. Ahí está, ahí es. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Habíamos hablado que esta palabra está muy clara en Efesios capítulo 1, cuando dice que a nosotros nos predestinó para buenas obras, las cuales Él preparó. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Reina Valera, si lo tiene allí, dice: pues Dios conoció a los suyos y los destinó para que llegaran a ser imagen de su Hijo.
No hay manera de obviar bíblicamente la realidad del llamado. Estamos llamados a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13. Empieza Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias más maduras espiritualmente. Les dice: Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese es el 11 y el 12 que les recité. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Entonces, la palabra es madurez. Yo no puedo pretender llegar a alcanzar la madurez si no he vivido los otros procesos. Por eso a nivel eclesial nos preocupaba mucho cuando teníamos reuniones de pastores y veíamos algunas iglesias que promovían al liderazgo a recién nacidos espirituales. Y entonces llegaba una persona, hacía su decisión por Cristo, y a los 2 meses lo tenían dirigiendo a 12 niños. Nada más visual que lo que pasó esta semana en Boston. Creo que fue en Boston, aquí en Bogotá, que unos padres dejaron al niño de 1 año y medio al cuidado de la niña de 5 años. Y la niña, el bebé de 1 año y medio se cayó, y entonces la niña de 5 años lo único que pudo hacer fue montar al bebé que estaba sangrando en un cochecito y salir para el hospital. Qué madurez la de esta niña. Y cuando salió y los vecinos vieron, llamaron a la policía y sus papás: ah, no, es que salieron. Es eso, corto eso que me conmovió, para decir, espiritualmente, poner a liderar a un niño espiritual, a recién nacidos espirituales, ¿a dónde los va a llevar? Entiendan, es un proceso, y eso pasaba en una iglesia. Para hacer eso necesitamos ser maduros. ¿Cómo se mide la madurez? La madurez en Cristo, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La plena y medida altura de Cristo. Reina Valera dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la del que se para y dice: yo me llamo Jesucristo. Y entonces el mundo y los jurados dicen: sí, habla igualito, piensa igualito, sus actitudes son las mismas de Jesús. Sí se llama. Ese es el llamado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Por eso no podemos perder el norte. Por eso necesitamos saber dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Santiago, capítulo 1, porque todo esto nos lleva nuevamente a la epístola de Santiago. ¿Listo? De Santiago ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿quién es Santiago dentro de la maquinaria que nos lleva desde el inicio hasta la madurez? Santiago es lo que en química se llama un catalizador. Un catalizador es el que permite que 2 o más sustancias se unan, pero para que reaccionen necesitan una tercera o cuarta.
En muchas ocasiones el catalizador será el agua, el calor o un ácido. El catalizador de este proceso se llama Santiago, es decir, el que porque él es el de, en un capítulo nos mete 27 imperativos diciendo hagan esto, hagan aquello. Cuando usted tenga tentación, cuando sea tentado, acuérdese que usted no es tentado ni siquiera de parte del diablo, sino que es su propia concupiscencia que tiene en su mente guardadas una serie de imágenes e ideas, las trae a la actualidad y las actualiza y las pone por obra. Y entonces esa parte de Santiago lo pone uno en situación para saber y para dejarle de echar culpas a los demás. Cada uno es tentado en su propia concupiscencia. Y nos dice, si alguien está en problemas, dele gracias a Dios. Versículo 3. No pensaba llegar a este, pero es que sí me interesa. Santiago 1. ¿Están en el TV? Listo. Aquí dice, iglesia, están en el proceso, tienen problemas. ¿Qué pasa cuando uno, Taro le contaba que este puente pasado estuvieron en una salida? Cuando uno va a una salida y el carro se le vara, lo que piensa es en desbararse, no en devolverse. Ese es el punto, porque es que en la vida cristiana muchos empiezan y cuando se les para el carro, en vez de decir, venga, necesito seguir adelante, no, tocó devolverme. ¿Y cuántas personas conocemos que no aguantaron la presión y se devolvieron? Santiago nos da la solución para ese caso. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, empieza en el versículo 2, hablando, si alguien tiene problemas, gloríense en los problemas. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. La palabra griega para desarrollarse literalmente significa alcanzar la madurez. Continúa. Así que dejen que crezca el proceso de la prueba. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No está hablando de prosperidad económica, está hablando de todo lo necesario para este proceso. Es decir, de una vez nos dice, desde el inicio, desde que nació a nueva vida en Cristo hasta la meta, va a tener problemas, pero esos problemas son los que le van a dar el combustible, los que ustedes van a vivir. ¿Para qué lo hago teórico? Cuando uno logra salir adelante después de un problema, se siente fortalecido. ¿Cómo me dolió? ¿Cuánto me costó? Pero lo logré. Prueba superada. Siga. Sí, siga. Más adelante tendrá otro problema. Y nuevamente, esa constancia se haya desarrollado plenamente, insisto, haya alcanzado la madurez. Seremos perfectos y completos y no nos faltará nada para seguir en el proceso. Que nadie tome esta palabra para asumir que esto habla de, es que si dejan el sobre con un buen diezmo allí no les faltará nada. No, esto es absolutamente espiritual. ¿Listo? Y sigue dándonos Santiago esta clase de imperativos. Hagan esto les va a pasar, adelante con esto, ojo con esto. Versículo 26, porque ya vamos a acabar el primer capítulo. Esto es, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, Santiago no deja nada suelto. ¿Cómo mido yo la madurez? Una pareja, novios, esposos, ¿qué tan maduros son? La madurez en una relación
será una imagen de cómo es la relación de cada uno con Dios. Si soy absolutamente cercano a Dios en mi relación, oro continuamente, leo la palabra, estoy involucrado en la iglesia, las disciplinas espirituales las practico aún viviendo en este mundo carnal. Mi esposa hace lo mismo. Nuestra relación, ¿cómo va a ser? Somos maduros espirituales, la relación será madura. ¿Habrá problemas? Claro que sí. Las relaciones de novios, ¿cómo es la relación de cada uno con Dios? La consistencia, la firmeza de esa relación estará dada por la madurez que cada uno haya desarrollado en su relación con Dios. ¿Listo? ¿Cómo mido yo a un cristiano en cuanto a su madurez? No en una relación, en todos los aspectos de su vida. Santiago dice, en lo que hablan. Oiga hablar a una persona, todos somos maduros a la hora de uno oye hablar a una persona y se le sale una palabra, no grosería, puede ser algo con cara de chisme, como dice el bayuno, aquí hay bayunos, con cara de bochinche, y uno dice, qué miedo. Miren lo que dice Santiago. Si alguno se cree religioso, miren, la palabra religioso no se refiere a ese criterio que tenemos de religioso como los fariseos. No, porque Santiago lo usa en una buena acepción. Él considera la religión como la piedad, las buenas acciones espirituales. Lean así el religioso de Santiago. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión es mala, dice Reina Valera. Qué buen punto para poner aquí, puntos suspensivos y seguir el próximo 15 de junio. ¿Por qué? Porque Santiago le va a dedicar un capítulo completo a la lengua. ¿Por qué? Porque si algo marca la madurez cristiana extensiva a la madurez profesional en todas las áreas, es cómo uno habla, cómo se refiere a las personas, cómo uno, no, a ese no le contemos porque ahí termina el chisme, hasta ahí. Si alguno cree ser piadoso y ser maduro y tener una estatura espiritual, pero no refrena su lengua, perdió el tiempo. Miren lo que dice: se está engañando y su piedad y sus actos no sirven para nada. Dejamos aquí en donde ahora Santiago nos está diciendo, vamos a medir ahora la madurez, lo que hemos avanzado en nuestra vida cristiana a través de la lengua. Y ahí sí echaremos mano de Salomón, quien dice, ¿recuerdan lo que dice? Bueno, es que Salomón habla tanto de la lengua, habla más que Santiago. Dice, hasta el necio, cuando se queda callado, es tomado por sabio. Pongámonos en pie. Gracias, hermano.